Padre, gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Eh, Creo, Padre, que este mundo y sus distracciones, Señor, y todo lo que involucra vivir en esta tierra puede llegar a ser bastante cansado, Señor. No solo nuestros cuerpos se cansan, pero también nuestras mentes, Señor, y sobre todo nuestros espíritus. Así es que gracias, Señor, porque tú prometiste que tú serías nuestro descanso, Padre. Gracias porque podemos venir y descansar en tu presencia y confiar en que tú tienes el control y en que cada día de nuestra vida, Señor, había sido planeado por ti, incluso antes que nosotros naciéramos, Señor. Así es que eso puede traer paz a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestros espíritus cansados, Señor. Te rogamos que tu palabra sea hoy exactamente lo que necesitamos, Señor, que proveas para cada uno de los que estamos acá lo que tú ya sabías que necesitábamos por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra y ponerla en práctica. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos a ir al capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Si usted no tiene Biblia y quiere que le prestemos una, solamente levanta su mano y le acercamos una. Necesitamos tal vez dos por aquí y otra más por ahí atrás. No sé si alguien más. ¿Por qué necesitan una Biblia? Bueno, si usted es primera vez que viene a Calvary o es segunda o tercera vez y no sabe mucho de qué se trata esta iglesia, el principal enfoque de nuestra iglesia es el estudio de la Biblia, libro por libro y versículo por versículo. Eso quiere decir de que empezamos un libro de la Biblia y lo vamos estudiando a través de cada capítulo hasta terminarlo y luego vamos a un siguiente libro de la Biblia. Y parte o una gran parte de lo que vamos a hacer en este tiempo es que vamos a leer la Biblia, ¿sí? Así es que por eso es importante que todos los que estamos acá tal vez tengamos una Biblia para que podamos ir confirmando lo que se va leyendo acá. Así es que los invito, abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Y antes que vayamos a la lectura, tenemos que entrar un poquito en el contexto de qué es lo que estaba sucediendo a este punto en el capítulo 5. El libro de Samuel es un libro que nos muestra el proceso de transición y de transformación del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de una época de anarquía, es decir, un periodo en el libro de los jueces donde no había rey, no había un líder, existía la ley, pero nadie la respetaba, cada quien vivía como mejor le parecía. Entonces, el libro de Samuel es ese proceso doloroso que experimenta el pueblo al pasar de un estado de liberalidad absoluta a convertirse en un pueblo que va a ser luz para las naciones. Ahora, yo no sé si usted recuerda cuando usted estaba creciendo en la época de la adolescencia, cuando estamos creciendo, duele, ¿sí? De repente amanecíamos con dolor de cuerpo y es porque quizás habíamos crecido 1 centímetro o un par de centímetros, ¿verdad? Precisamente por eso es que esa etapa de crecimiento se llama adolescencia, ¿sí? Porque en realidad es un proceso que involucra un poco de dolor. El crecimiento siempre duele. Y el pueblo de Israel estaba a punto de experimentar un gran crecimiento. Por lo tanto, para poder llegar a ese crecimiento, tenían que pasar por un proceso de dolor. ¿Cuál era este proceso de dolor? El Señor estaba limpiando el liderazgo antiguo del pueblo y estableciendo un nuevo liderazgo. Por eso es que en el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, vimos que los dos hijos del sacerdote Elí y Elí murieron el mismo día. Se libró una batalla, déjenme contarles para los que no estuvieron la semana pasada. El pueblo de Israel se estaba enfrentando en la batalla contra sus vecinos, los filisteos. En la primera batalla murieron 4,000 personas de los israelitas. Después de una fantástica, pero absolutamente tonta idea,
la batalla empeoró y murieron 30,000 israelitas más. O sea que todo terminó peor de lo que había empezado. Murieron algunos sacerdotes y el arca del pacto fue robada o fue tomada por los enemigos. Ahora, usted necesita saber un poquito qué es el arca del pacto para que lo pueda comprender. Entonces tenemos esta imagen por acá. Yo sé que ya lo estudiamos la semana pasada, pero voy a ir rapidito para los que no estuvieron la semana pasada. El arca del pacto era un mueble parecido a esta imagen, ¿sí? Y representaba el elemento más importante del sistema sacerdotal del pueblo de Israel. Representaba el trono de Dios, ¿sí? Representaba, era el elemento más santo, más importante, y era el lugar donde el Señor se manifestaba solamente una vez al año delante de un sumo sacerdote que tenía que hacer todo un ritual para poder llegar delante de este trono, ¿verdad? Que era el arca del pacto. Entonces, este elemento se lo habían robado los filisteos. Así es que en ese punto empieza el capítulo 5, con el arca habiendo sido robada. Vamos ahora sí al capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos, dice, capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer hasta Asdod. Vamos a ver aquí. Tenemos el mapa que estuvimos ocupando la vez pasada. Está apagado. Ahí está. Tenemos el mapa que estuvimos ocupando la vez pasada. Entonces dijimos que la guerra se había dado aquí, en Eben-Ezer. ¿Sí? Dijimos que Silo era la capital religiosa de donde habían traído el arca y que en Eben-Ezer se había dado la guerra. Y que Afec y que toda esta parte de color amarillo mostaza era el pueblo de los filisteos. Entonces dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer hasta Asdod. Veamos en el mapa. Eben-Ezer está aquí y aquí nos marca la ruta. Afec es territorio filisteo, bajaron aquí por Lod y llegaron hasta Asdod. Si notan, es el mero centro del país de los filisteos, ¿sí? Está en el corazón. Esta era una de las ciudades más importantes. ¿Por qué era la ciudad más importante? Porque en Asdod estaba el templo del dios de los filisteos. Ya vamos a leer cuál era ese dios. Ahora, pensemos un poquito qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Cuando nosotros leemos el capítulo 4, dice que cuando el arca vino al campo de batalla, los israelitas se alegraron. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y cuando los filisteos escucharon la alegría de los israelitas, tuvieron miedo, porque entendían que la presencia de Dios había llegado supuestamente a la guerra. Ahora, un par de horas probablemente después, las cartas se voltearon, los israelitas pierden la guerra y los filisteos se quedan con el arca. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los filisteos al saber que habían capturado según ellos, habían capturado al Dios del pueblo de Israel? Oiga, aquí es donde ya se empieza a complicar esta historia, ¿verdad? Porque en sus mentes, el arca, que era el elemento que teníamos aquí, para ellos, esa arca era Dios. Entonces ellos dijeron, hemos capturado, hemos tomado como un prisionero de guerra, como un rehén al Dios de Israel. Y para ese entonces el Dios de Israel ya era famoso por todo lo que había hecho con el pueblo de los egipcios y el camino en el desierto. Entonces ellos estaban súper contentos de que habían vencido a los israelitas y que habían capturado, según ellos, al Dios de Israel. Pasaron del temor a la victoria. Ellos se sentían ganadores. Versículo 2. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa ¿de quién? De Dagón. No dice dragón, dice Dagón, no lleva R. Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Ok, aquí se pone interesante. Déjenme contarles un poquito acerca de quién era Dagón. Tenemos una foto de Dagón. Está feo, ¿verdad? Este era una imagen de Dagón. Este era el dios de los filisteos. Y era mitad pez
y mitad hombre, como un sireno, ¿verdad? Fuera algo así en nuestra época, aunque sabemos que las sirenas tampoco existen, era solamente una representación. Asdod era mitad pez y era mitad hombre. Ahora, el nombre de Dagón significaba trigo o semilla de trigo, y este era un dios que representaba la abundancia. Entonces, cuando los filisteos salían a trabajar a la tierra, venían donde su dios Dagón y le ofrecían sacrificios para que él bendijese los cultivos o la pesca. Por eso es que tenía una cola como de pescado, ¿verdad? Era un dios que representaba abundancia y fertilidad. De hecho, la palabra Dagón significa trigo. Más adelante vamos a encontrar que surge otro dios de otros pueblos que se llamaba Baal. Este dios Baal también va a ser, no quiero decir importante porque ninguno de estos dioses falsos es importante, pero va a aparecer en la historia. Bueno, las personas creían que Dagón era el papá de Baal. Cuando llegaron a Asdod, venían súper contentos porque habían tomado, insisto, con sarcasmo, como rehén al Dios de Israel y se lo pusieron delante a su Dios. ¿Sí? Volvamos a leer. Dice, y tomaron el arca y la metieron en la casa de Dagón, esto es el templo del Dios de ellos, y la pusieron junto a Dagón. Vean lo que sucedió. Pusieron el arca junto a Dagón. Si nosotros analizamos un poquito esa frase, oiga, estas personas no estaban poniendo al Dios, al único Dios verdadero, al mismo nivel de Dagón, sino que ellos lo estaban poniendo en un nivel inferior. Era como si ellos vinieran de la guerra y le traían a su Dios, falso Dios, una ofrenda. Y la ofrenda que ellos le traían era el rehén, Dios de Israel. Eso fue algo terrible. Mire, ¿cómo cree usted que va a terminar esta historia? ¿Cree que va a terminar bien? Por supuesto que no. Entonces, desde el momento en el que ellos pusieron al Dios real, al único Dios verdadero, al mismo nivel, o más bien dicho, por debajo de un Dios falso, sabemos que algo va a pasar mal. Algo malo tiene que suceder. Y eso sucede también en nuestras vidas, aunque todavía no estamos en el punto de las aplicaciones. Mire, cuando usted menosprecia a Dios, cuando usted no le da a Dios el lugar que se merece en su vida, y perdone que lo diga de una forma tan directa, el único lugar que Dios se merece en la vida de cualquier persona es el primero. Es decir, que cuando usted no pone a Dios en primer lugar, las cosas van a salir mal. Sí, no hemos leído todavía la historia, pero no hay que ser muy inteligentes para saber que a estos filisteos no les va a ir bien, porque habían menospreciado al único y verdadero Dios. Lo que vamos a ver en los próximos versículos es la venganza que el Señor va a tomar en contra del pueblo de los filisteos por esta falta de respeto o por este menosprecio que ellos han tenido. Vamos a ver al versículo 3. Y van a ver que es un poco chistoso si lo vemos de alguna manera esta historia. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, oiga, vea que eran bien religiosos, ¿verdad? Bien tempranito al templo a adorar a su Dios antes de empezar su jornada de trabajo. Como era un Dios de fertilidad y de agricultura y de beneficios económicos, bueno, antes de empezar a trabajar venían al templo a adorar a su Dios. Dice que cuando se levantaron de mañana, encontraron a Dagón, ¿cómo? Postrado en tierra, ¿delante de qué? Del arca de Jehová. Ups, Dagón se había caído delante de la presencia del Dios verdadero, ¿sí? Entonces acuérdense que Dagón no tenía pies. Entonces lo imagina así, ¿verdad? Caído con su colita de pescado en el aire, inclinado delante del Dios verdadero. Y tomaron, ¿cómo dice? Estoy leyendo mal, dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Mire, a mí me da risa. El Dios que ellos adoraban, primero amaneció en el suelo, ¿sí? Segundo, necesitaba ayuda para levantarse. Mire qué tipo de Dios tenían estos.
un Dios tirado en el suelo que necesitaba ayuda para levantarse. Pero se da cuenta que ellos entraron, lo vieron en el suelo y en lugar de decir, aquí ha pasado algo raro, porque yo no creo que alguna vez en la historia ellos habían encontrado a esa imagen en el suelo. Pero no, ellos lo tomaron con toda naturalidad. Uy, se cayó, levantémoslo, ¿verdad? Como si fuera solamente un adorno, que de hecho lo era. ¿Sí? Porque no era un Dios verdadero. ¿Se imagina un Dios que necesita ayuda? Eso no existe. ¿Sí? La condición de Dios es la de aquel que es todopoderoso, ¿sí? Y omnipotente y eterno, etcétera. Entonces, un Dios que necesita ayuda. Vaya chiste en el que ellos creían. Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, esto es el día 2, he aquí que Dagón había caído postrado una segunda vez en tierra delante del arca de Jehová. Y ahora no era solo que se había caído, sino que la cabeza de Dagón y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral. El umbral es la entrada de la puerta, ¿verdad? Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Veamos la imagen del segundo día. El Dios que ellos adoraban. Acuérdense, porfa, recordemos, ¿cuál es la figura de un Dios? Cuando pensamos en la figura de un Dios, es alguien que ha de ayudar al que lo adora, ¿sí? No alguien que necesita ayuda. Bueno, en el segundo día lo encontraron en el suelo, lo encontraron decapitado y lo encontraron manco, sin cabeza y sin manos, totalmente incapaz. Como de hecho ya lo era, el Señor solamente estaba confirmando la incapacidad o la inutilidad de este Dios pescadito, ¿sí? Y delante de él, el arca. Ahora mire, una vez más, y van a ver por qué insisto en esto. Aparecieron, encontraron esta imagen, Dagón en el suelo, la cabeza había rodado, las manos estaban cortadas, y en lugar de decir, aquí algo anda raro, como que el arca del pacto está venciendo a nuestro Dios, dice que convirtieron el lugar donde había quedado la cabeza de Dagón en un lugar santo. Y dijeron, no, ¿cómo vamos a atrevernos a poner nuestro pie donde estuvo la cabeza de nuestro gran Dios, pececito? ¿Se da cuenta a qué punto habían llegado esto? Bueno, así de ridículo sonamos nosotros muchas veces cuando adoramos a falsos dioses. Cuando le damos en nuestro corazón un lugar preeminente a cualquier cosa que no sea Dios. ¿Sabe que ese es el principio de la idolatría? Las personas falsamente creen que para ser alguien idólatra hay que ir y adorar a un, no sé, hoy en día tal vez a un demonio, o creer en los espíritus y creer en cosas, ¿verdad?, oscuras o de magia, y creemos que esos son los idólatras. La idolatría es tan sencilla como cualquier cosa que ocupa el lugar que le pertenece a Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Eso quiere decir que para nosotros un ídolo fácilmente podría ser el trabajo. ¿Vas a venir a la iglesia? No puedo, tengo trabajo. Bueno, está bien, yo entiendo que el trabajo es importante, yo no estoy diciendo que el trabajo es malo, el problema es cuando en nuestro corazón lo primero es el trabajo. Y no estoy diciendo renuncie a su trabajo, solamente estoy diciendo que si usted tiene que trabajar, por lo menos sienta o haga el esfuerzo, ¿verdad?, de buscar a Dios en otro momento. Entonces, se habían convertido en idólatras. Ahora veamos el juicio, porque esto solamente es la confirmación de que este Dios era un Dios inútil. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, espérese, no lo lea todavía. Ok, estamos en Asdod. La mano del Señor se endureció en contra del pueblo y los hirió con tumores, y más adelante vamos a ver que era como una especie de peste. Además de que tenían tumores, muchas personas estaban muriendo por esta plaga que Dios había mandado.
Cuando el pueblo de los filisteos en Asdod se dieron cuenta que algo andaba mal, porque las cosas habían cambiado desde que ellos habían traído como rehén al arca, ¿qué cree que dijeron? Han de haber dicho, no, vamos a arrepentirnos y vamos a servir al Dios verdadero. No fue eso lo que dijeron. Versículo, estamos todavía en el 6. Y dijeron, no, que no quede con nosotros esa arca. Esa arca es de mala suerte, ¿verdad? Es como de mal agüero. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces, en lugar de arrepentirse, decidieron alejar más la presencia del Señor. Sí, era una oportunidad para arrepentirse, pero ellos prefirieron alejarse. Y eso, mire, insisto, todavía no hemos llegado a la parte en la que vamos a empezar a aplicar todos estos principios, pero vamos a ver cómo estos filisteos tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces o 7 oportunidades para abrir los ojos y arrepentirse y entender que las decisiones que estaban tomando eran las equivocadas. Y lejos de arrepentirse, lo que hicieron fue alejaron cada vez más a Dios y alejaron cada vez más a Dios, representado en este caso con el arca. Ellos no querían arreglar nada, ellos solo querían que el dolor desapareciera. Versículo 8. Convocaron a los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásenle el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Veamos el mapa. Entonces, en el mapa pasamos de Asdod a Gat. No hay que ser sabios. ¿Qué creen que va a pasar en Gat? Exactamente lo mismo, ¿sí? Va a venir el juicio en contra de los de Gat, las personas van a empezar a morir y las personas se iban a empezar a llenar de tumores. Si seguimos leyendo más adelante, vamos a ver que después de que el Señor castigó a los de Gat, dándoles una nueva oportunidad de arrepentirse, ¿qué cree que dijeron los de Gat? Dijeron, no, nosotros no queremos nada que ver con esa arca, mándenla para otro lado. Y la mandaron de Gat para Ecrón, ¿sí? Es el último territorio de los filisteos donde iba a estar. Vamos leyéndolo. Versículo 10. Entonces enviaron el arca a Ecrón, y cuando el arca vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ya sabían lo que les venía, ¿verdad? Otra vez, si ya sabían lo que les esperaba, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no pidieron perdón? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no hicieron algo diferente? Porque por ahí dicen que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Y estos estaban solamente repitiendo el patrón y repitiendo el ciclo, y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos en nuestras vidas. Ya sabemos lo que nos hace daño, pero simplemente lo hacemos. Hemos crecido víctimas, ¿sí?, de los errores que cometieron nuestros papás, y nos quejamos y reclamamos y decimos, ¿por qué mi papá hizo esto? ¿Por qué mi mamá hizo lo otro? Y luego vamos nosotros y hacemos exactamente lo mismo. Y no aprendemos de los errores de otras personas y no aprendemos de nuestros propios errores. ¿Y qué esperamos que suceda? Que las cosas cambien mágicamente de un día para otro. Eso no va a pasar. Enviaron, versículo todavía 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, envíen el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Es decir, nosotros no queremos esa arca pertenece con los de Israel. ¿Están rechazando o no están rechazando abiertamente a Dios estas personas? ¿Verdad que les dije que eran 1, 2, 3, 4, 7 veces que Dios les estaba dando la oportunidad de que ellos tal vez reaccionaran? Pero no, ellos solo querían alejar a Dios. Y que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, vemos aquí la gira de destrucción. Ya estuvo en Asdod, ya estuvo en Gat, ya estuvo en Ecrón. Se dan cuenta que el Señor no fueron un par de días, ya vamos a ver más adelante que fueron en realidad 7 meses los que tardó esta gira que dio el arca. Y que en esos 7 meses castigó fuertemente al pueblo de los filisteos, algo que el pueblo de Israel no había podido hacer porque estaba intentando luchar en sus propias fuerzas.
Vamos al capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Y mire, otra vez aquí me voy a parar, aunque todavía no estamos en el momento de las aplicaciones. 7 meses. 7 meses se tardaron en darse cuenta de cuál era el problema. Y yo digo 7 meses y me olvido de que nosotros a veces somos hasta peores, ¿verdad? Llevamos años con el mismo problema. Y ya sabemos qué es lo que nos mete en dificultades. Ya sabemos lo que nos causa dolor. Ya sabemos lo que afecta a nuestras vidas. Ya sabemos lo que afecta a nuestra relación con Dios. Ya sabemos lo que nos hace daño. Pero simplemente lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo aun cuando han pasado años. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a estos filisteos que se tardaron 7 meses en darse cuenta cuál era la solución? Versículo 2 del capítulo 6. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y preguntaron, miren, ya estamos hartos, ¿verdad? ¿Qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de devolver y enviar a su lugar. Y ellos le dijeron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes la mano de Dios. Y ellos dijeron, ¿y cuál va a ser la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ellos dijeron, estamos hartos, ya no queremos más, ¿qué tenemos que hacer para devolverla? A este punto, nadie se quería acercar al arca, ¿sí? Ya sabían que el arca era lo que les estaba castigando. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? No la podemos mandar solamente, porque obviamente no podían cruzar territorio enemigo, ¿verdad? De Ecrón aquí a Bet-Semet, donde estaban los israelitas, y decir, aquí está, perdónennos porque se la robamos. Eso hubiera sido complicado. Además, que si hubieran preguntado voluntarios para devolver el arca, seguramente nadie hubiera querido ir, porque las personas estaban muriendo por causa del castigo que había venido. Entonces vinieron estos sacerdotes paganos y dijeron, bueno, paguen la expiación. Y yo pienso, qué ridículo, ¿verdad? Les pregunto, y si a este punto ustedes todavía no lo han entendido cuál es la palabra clave, no se preocupen, yo se los vuelvo a explicar. ¿Qué es lo que Dios andaba buscando con estos filisteos? Que le pagaran unas cuantas piezas de oro, ¿verdad que no? ¿Qué andaba buscando Dios? Que se arrepintieran. Pero vienen los sacerdotes y dicen, no se preocupen. Es que el arrepentimiento es lo último. Mejor paguen. Lo que Dios quiere es que ustedes le paguen, dice, como si se pudiera comprar el perdón de Dios. Y lo que estos sacerdotes sugirieron fue que hicieran 5 mini ídolos en la forma de los tumores que les habían salido y otros 5 mini ídolos en la forma de ratones que también les habían herido. Ahora déjenme contarles lo que los estudiosos dicen. ¿Por qué tumores y por qué ratones? Lo que las personas que han estudiado un poquito más a profundidad de este pasaje dicen es que era una plaga de ratas que estaban contagiando a las personas con la peste bubónica que aún hoy en día existe. Entonces muchas personas estaban muriendo a causa de esta peste y los que no morían sufrían de este tipo de tumores. Entonces los sacerdotes, como no sabían nada mejor que ser idólatras, dijeron, hagan 10 mini ídolos y con eso compren el perdón de Dios. Y yo pregunto, ¿desde cuándo se puede comprar el perdón? La Biblia dice que de hecho se puede comprar el perdón. O bueno, más bien dicho, se puede pagar el pecado. No se puede comprar el perdón, se puede pagar el pecado. Según la Biblia, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Sí? No hay manera de que nosotros compremos el perdón de nuestros pecados. Para poder comprar el perdón de nuestros pecados, ¿qué tendríamos que hacer? Morir. Y eso sería contraproducente, ¿verdad? Entonces, esto se les ocurrió la brillante idea, que creo todavía existe por ahí, en algunos programas de televisión. Dicen, usted tiene problemas, compre, dice, este artículo bendecido y con una pequeña ofrenda que usted dé, sus problemas van a desaparecer.
¿Se dan cuenta que estas ideas siguen existiendo todavía hoy en día? Que hay personas que le dicen, ¿tiene usted un problema? Haga esto y sus problemas van a desaparecer. ¿Quiere que le diga qué es lo que tiene que hacer si usted tiene problemas? No le voy a decir que tiene que gastar dinero. Solamente tiene que depositar su fe en Jesús. Porque Él ya ha pagado por todos sus pecados. Eso de comprar el perdón no existe. El único que fue capaz de comprar el perdón de toda la humanidad fue Jesús yendo a la cruz por todos sus pecados y por los míos. Cualquier persona que le diga que hay otra forma de adquirir el perdón de Dios o tener la expiación, que es la liberación del pecado, no existe. Solamente por medio del nombre de Jesucristo. Mandaron los tumores, mandaron la peste, mandaron los ratones, y dice el versículo 5, haréis pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando dice darán gloria a Dios, yo me quedé pensando y dije, ¿será que estos finalmente se arrepintieron? No. Me puse a investigar un poco más abajo y dicen que la raíz de dar gloria era reconocer que Dios los había castigado, pero en ningún momento se arrepintieron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Entre dar gloria o reconocer que Dios te ha castigado y arrepentirte. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Reconocer que Dios te está buscando o que Dios te ha puesto disciplina o que te ha castigado es entender que lo que te está pasando es consecuencia de algo malo que hiciste. Pero mañana lo vuelves a hacer. Arrepentirse es exactamente lo mismo. Reconocer que el problema que estoy viviendo es consecuencia de algo malo que hice en el pasado y cambiar. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Estos no se habían arrepentido. Lo único que sintieron fue culpa. Y la culpa no es lo mismo que el arrepentimiento. ¿Sí? Porque el que se siente culpable lo vuelve a hacer. Pero el que está verdaderamente arrepentido se aparta del mal camino que llevaba. Estos no se iban a apartar de su mal camino. Y el sacerdote dijo, quizá Dios los perdone a ustedes, a sus dioses y a su tierra. Versículo 6. ¿Por qué endurecen su corazón? Dice, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. ¿No los dejaron ir y se fueron? Estos falsos sacerdotes les están recordando la historia de Egipto. ¿Saben qué es lo que les están haciendo? Les están predicando. ¿Sí? Les están contando una historia de la Biblia. Les están contando, ¿sí? De cuando Faraón endureció su corazón y que de todas formas los terminaron dejando ir. Versículo 7. Hagan pues un carro nuevo, tomen 2 vacas que críen, es decir, 2 vacas que tengan a sus becerros, a las cuales no haya sido puesto yugo nunca, y uncid las vacas al carro, es decir, hagan una especie de carreta, una carreta nueva con vacas que nunca han jalado una carreta y que encima tengan crías. Y tomaréis el arca y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, ya ven, culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Es decir, iban a hacer una carreta, en esa carreta iban a poner 2 vacas que habían sido mamás recientemente, que tenían a sus crías, que nunca habían servido para jalar una carreta. En esa carreta iban a poner el arca de Dios y a la par del arca de Dios, la ofrenda. Y lo que van a hacer más adelante, se los voy a contar, es, van a dejar que las vacas caminen para allá, pero las crías de las vacas las van a poner en el lado contrario. ¿Cuál es la naturaleza de una vaca que tiene una cría? Buscar su cría, ¿sí? Entonces, habían puesto las crías de este lado y el camino hacia Bet-Semes, que era ya el terreno en Israel, al otro lado, como una prueba. Y dijeron, vamos a ver si es cierto. Si Dios ha sido el que nos ha hecho todo esto, las vacas solitas que nunca han jalado una carreta, es decir, no estaban adiestradas para ese trabajo,
ellas solitas van a buscar camino para allá. ¿Qué creen que pasó? Exactamente eso. ¿Sí? Las vacas caminaron hacia Bet-Semes. Leámoslo. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho mal grande. Y si no, sabremos que no es la mano de Dios la que nos ha herido, sino que todo esto ocurrió, como dice, versículo 9, por accidente. ¿Se dan cuenta la dureza del corazón de estos? ¿Se dan cuenta que así somos nosotros muchas veces? Mire, es que nos ha dado por un lado y por el otro, y el Señor nos ha llevado a una encrucijada donde ya no tenemos más camino. Y todavía dudamos, ¿será que Dios quiere algo conmigo? ¿Qué más nos tiene que pasar para que entendamos? Estos dudaron. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron las vacas que criaban, las pusieron en el carro, encerraron en casa a sus becerros y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, la caja de los ratones y las figuras de los tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando. No, vea cómo le hacen las vacas. Sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron, fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, escuchen, segaban el trigo en el valle, alzaron los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Por supuesto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto había sufrido el pueblo cuando había perdido el arca? Para ellos recuperar el arca era como recuperar la presencia de Dios en sus vidas. Pero eso no necesariamente funcionaba de esa manera. Sí, y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Se habían robado el arca y ellos dijeron, ¡ay, se fue Dios! A la presencia de Dios ya la habían perdido hace un montón de tiempo por andar de desobedientes. Que el arca regresara no significaba que el favor de Dios regresaba al pueblo de Israel, porque Dios andaba buscando todavía que se arrepintieran. Vea, si a Dios le importaba que los filisteos se arrepintieran, también le importaba que los israelitas, que eran su pueblo, se arrepintieran. Y el carro, versículo 14, vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí. Se dan cuenta que las vacas solitas pararon. Paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro que habían hecho, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la que estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Se dan cuenta que los filisteos todavía estaban vigilando el arca a ver qué pasaba. Hasta que vieron que había llegado con bien, se regresaron. Versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación por Jehová. Uno por Asdod, uno por Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Versículo 19. Aquí vamos terminando, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿cuántos? ¿Cuántos? 50,070. Oigan, hagamos matemáticas una vez más. Yo sé que esta pregunta es de la semana pasada, pero ¿cuántos murieron en la guerra contra los filisteos? 34,000. ¿Cuántos acaban de morir ahorita por lo que hicieron con el arca? 50,000. Y yo no sé ustedes, pero aquí la pregunta es, ¿por qué se murieron estos 50,000? Les pregunto yo ahora a ustedes, lo acabamos de leer. Lean otra vez el versículo 19. Hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová y murieron 50,000. ¿Por qué se murieron? Porque habían mirado adentro. ¿Y qué creen que había dentro del arca? La presencia del Señor no estaba ahí, sin duda alguna. Lo que había dentro del arca, lo que se mantenía siempre dentro del arca, era, era la vara de Aarón, ¿sí? Era las tablas de la ley y una muestra del maná. Ahora, ¿qué pasó aquí?
Les voy a decir cuál era la forma del arca. El arca tenía esta tapadera. ¿Saben cómo se llama esa tapadera? Esa tapadera se le llamaba el propiciatorio. ¿Qué significa? Tapadera. ¿Sí? Un propiciatorio es una tapadera. Entonces, para ver lo que había adentro, ¿qué había que hacer? Mover la tapadera. Ahora, déjenme explicarles qué es lo que sucede aquí. Hay una figura súper fantástica en cuanto a este elemento del arca. Y es precisamente la tapadera. La tapadera es una representación de Jesús en la figura del arca. Porque el trabajo de la tapadera, perdonen que sea tan obvio, ¿cuál es el trabajo de una tapadera? Tapar o cubrir, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esa tapadera con Jesús? Bueno, dice que Él es el propiciatorio de nuestros pecados, ¿sí? ¿Saben qué es lo que significa esa tapadera? La mejor palabra para describir propiciación es gracia. Lo que significaba esa tapadera en ese elemento es lo que anunciaba desde miles de años antes que Jesús iba a venir a hacer en la cruz. Toda el arca era un elemento santo, pero la parte más importante de alguna manera era esa tapadera por lo que representaba. Cuando estos curiosos movieron la tapadera, ¿sabe qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo a un lado a Jesús. Ahora comprende por qué se murieron tantos. Porque desde aquel entonces el Señor ya había preparado que esa tapadera representaba. Vea, no había nada mágico en esa tapadera, sino lo que simbolizaba. Ahora piense, ¿por qué me está yendo tan mal en la vida? Porque hemos hecho a Jesús a un lado. Y de toda esta historia, que pasaron un montón de cosas locas y un montón de cosas malas, el peor castigo fue para estos. Todo esto para decir, porque no tenemos más tiempo, deje de hacer a Dios a un lado en su vida, hombre. Lo tenemos escrito ahí y no sé cuánto tiempo más lo vamos a tener escrito, pero lo necesitamos recordar todos los días. Sin Jesús no podemos hacer nada. Pero luego vamos a hacer planes, a hacer sueños, a intentar cumplir metas. Emprendemos proyectos, estudios, trabajos, relaciones, negocios, sin Jesús. Y ubicamos cualquiera de estas cosas que no son malas en sí, pero cuando ocupan el lugar de Jesús, se convierten en ídolos. Y los ponemos en el lugar donde le corresponde estar solamente a Jesús. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y todo este estudio se trata acerca de que Jesús necesita ser el primero en nuestras vidas. Y todo este estudio se trata, por si todavía no lo hemos comprendido, de que el primer paso para que Jesús esté en nuestros corazones como el primero es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, lo hemos explicado hace unos minutos, es reconocer mi pecado, pedir perdón y apartarme. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos intentado miles de veces. Sabemos cuál es nuestro pecado. Hemos intentado con todas nuestras fuerzas alejarnos de ese pecado. Y el problema sigue siendo el mismo. Nuestras fuerzas no son suficientes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero eso no sucede hasta que nosotros no nos rendimos con fe y le entregamos verdaderamente al Señor nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque si a estos filisteos les diste 7 o 10 oportunidades de arrepentirse y no lo hicieron, Padre, nosotros queremos tomar este ejemplo para hacerlo. Así es que esta tarde, Señor,
Yo oro por la vida de todos los que estamos acá, empezando por mi propia vida y mi propio corazón. Que sea lo que sea, Señor, que hay en nosotros que nos aleja de ti, que tú lo saques de nuestras vidas, Señor. Sabemos que eso va a doler, pero sabemos que es necesario, Padre. Así es que esta tarde, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros corazones, y te rogamos que hagas un milagro, Señor. Si usted está aquí hoy por primera vez o ha venido por muchos años, pero nunca le ha entregado su corazón a Jesús, es decir, que usted nunca se ha arrepentido, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y esa ayuda se obtiene tan fácil como orando con fe y rogándole que Jesús venga a su corazón. Si esta noche usted quiere dejar de intentarlo por sus propias fuerzas, si esta noche usted quiere parar de alejar a Dios de su vida, usted lo único que tiene que hacer es orar conmigo. Ore conmigo esta oración, no como palabras mágicas, sino como una declaración de fe delante de Dios, y empiece de nuevo. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, ore conmigo estas palabras. Padre, hoy me doy cuenta de cuánto he fallado, Señor. Te he alejado de mi vida, pero esta noche quiero entregarte mi corazón. Creo que tú eres Dios, que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día para salvarme. Y hoy te pido que seas el Rey y el Señor de mi vida y mi corazón. Y te pido que a partir de hoy tu Espíritu Santo me ayude a apartarme de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén.